Vamos a continuar nuestro estudio de Génesis. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Génesis, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos estás dando de estudiar este libro, Dios. Te ruego que el día de hoy hables a nuestros corazones. Como cada semana te rogamos que seas tú que nos instruyas, Dios, y que nos ayudes a perseverar en ti. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sale, hermanos, vamos a leer capítulo 2 de Génesis. Dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vemos que nuevamente tenemos vamos a llamar un repaso de lo que Dios había hecho, un repaso para nosotros. Y aquí va el autor Moisés a ahondar en algunos detalles de cómo esto sucedió. Nos dice, y aquí me gustaría notar, dice, fueron acabados los cielos. Dice, fueron acabada la tierra, el ejército que está en ellos. Y aquí se ha prestado para múltiples interpretaciones. Muchos dicen que cuando habla del ejército de ellos se refiere a los ángeles. Muchos piensan, no son los ángeles, simplemente son las palomas, las aves. Pero creo que el enfoque o a lo que quería llegar Dios al describirnos esto es que todo lo que tenía que ser creado fue creado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y nos dice que reposó. Como posiblemente ya hayamos escuchado muchas veces, cuando dice reposó, no es porque su Dios se hubiera cansado, sino era que ya no había nada más que hacer. Y lo ponía o lo instituyó como una forma de símbolo de que pudiéramos ver que después de este tiempo de trabajo, Él iba a descansar y posteriormente iba a instituir que nosotros pudiéramos ese día dedicarlo a poder pasar tiempo con Él. Y dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces empieza a describir a partir del versículo 4 cómo Dios creó todas estas cosas, y como vimos en el capítulo 1, después puso al hombre. Y puso al hombre no porque dijera, híjole, ahora quién va a hacer el trabajo, porque todo funcionaba bien. Incluso nos dice que la tierra se regaba sola por esta cubierta de la que estuvimos hablando la semana pasada. Se regaba sola la tierra, estaba creciendo. No creó al hombre por necesidad, sino por el deseo de pasar tiempo con nosotros. Vamos a estar insistiendo en esto porque es algo que vemos desde Génesis. Dios quería estar con nosotros. Y dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces toma del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces no éramos nada, no éramos algo, pero tomó de lo que él ya había creado y dice que sopló
Y eso fue lo que hizo diferencia entre el nada y algo. Y dice que el hombre fue un ser viviente. Quiero, cuando estaba estudiando esto, recordar algunos versículos. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces dice que nos tomó de polvo. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, describe esto, que puso este honor, este privilegio en vasos de barro. Entonces, el privilegio de poder predicar el evangelio, de poder hablar de él, lo puso en nosotros que somos vasos simplemente de barro. Pero no olvidemos que el barro en sí, el polvo en sí no es algo, sino hasta que está en las manos del alfarero. Pero después recordaba esta historia y me llamó mucho la atención estar reflexionando en ella. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Sí, más o menos la recuerdan, ¿no? Que es una historia realmente de un hombre pues cobarde. No era como el mejor de los más valientes, ¿no? Y la forma en la que Dios le dice que va a ganar o tener la victoria es que, ¿se acuerdan qué es lo que les pide que junten? Unas teas, unos como jarroncitos que utilizaban para alumbrarse. Y cuando Dios les dijera, todos iban a romper las teas y entonces Él les iba a dar la victoria. Recordaba esto porque en segunda de Corintios, cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, recordaba, ¿no? Cómo Dios da la victoria, dio la victoria hasta que estos vasos fueron quebrantados, fueron rotos. Y es exactamente lo mismo. Cuando nuestra vida es rota, cuando nosotros como vasos de barro somos quebrantados, es entonces cuando se muestra su poder y no el nuestro. Y aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a notar esto, porque Él creó al hombre no porque necesitara algo, creó al hombre simplemente por su gloria y para poder convivir por él, pero este hombre, esta mujer, necesitan ser quebrantados para poder ver la gloria de Dios, para poder decir en Cristo somos más que vencedores. ¿Sale? Entonces dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, que no sabemos dónde está. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gijón, que tampoco sabemos dónde está. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río, ese sí sabemos dónde está, es el Hidekel o el Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, perdón. Y el cuarto río es el Éufrates, que también sabemos dónde está. Y esto nos ayuda dónde pudo haber estado el huerto del Edén. Ahora, creo que eso no nos interesa. De en medio de todos los árboles que Dios creó, puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. Entonces creó toda la tierra, pero Dios hizo su propio huertito, el huerto del Edén, y ahí, donde había acomodado todas las cosas, puso al hombre. Lo puso para que lo labrara, a pesar de que no era necesario, y para que lo guardara, a pesar de que no había nada que se guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y hasta este punto en el relato únicamente estaba el hombre. Y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios planta estos 2 árboles junto con todos los demás. Uno, con la posibilidad de vivir eternamente, y otro,
con la oportunidad de conocer la ciencia, el bien, el mal, pero este producía muerte. Y le dice después, junto con haberle señalado cuáles son las opciones, le dice cuáles son las consecuencias. Pero quiero que notes que no dice, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente te voy a matar. O ciertamente te voy a hacer esto. Él le explica que el producto de comer de ese árbol es la muerte. Es decir, el producto no de la obra de Dios, sino de la decisión humana, producía la muerte. Esa era la consecuencia. Y esto es algo muy relevante porque el día de hoy muchas personas creyentes estamos viciados con esta idea de, es que Dios me está haciendo esto. Dios está produciendo esto en mi vida. Cuando en la mayor cantidad de ocasiones no tiene que ver con la obra directa, vamos a llamar castigo divino, sino con meras consecuencias de las decisiones que nosotros nos hemos tomado. Muchas personas llegan, y no es para hacerlo menos, pero llegan, por ejemplo, al hospital, ¿no? Con una enfermedad ya grave. Y se preguntan, Dios, ¿por qué? Pero con el médico les da la descripción de todo su estado clínico y todo el historial, te das cuenta que tuvo una mala alimentación, que nunca se tomó no sé, los medicamentos, nunca hizo los ejercicios que les describieron, etcétera, ¿no? Entonces a veces reclamamos a Dios, ¿por qué? Pero es producto de un conjunto de decisiones que hemos tomado que nos llevan hasta esos puntos. Hay ocasiones en las que vemos a los hijos, vemos a los padres, vemos a la familia y preguntamos ¿por qué? Cuando también es un conjunto de las decisiones que hemos o que omitimos tomar, pero decimos Dios, ¿por qué? Pero aquí Dios les estaba diciendo, si tú haces esto, si tú vas por ese camino, las consecuencias te van a alcanzar. Y estas son las consecuencias. Más adelante, Dios describe algo similar diciendo que no nos engañáramos, ni dejáramos ser engañados, que todo lo que sembráramos, eso tarde o temprano íbamos a cosechar. Después de esa cosecha, probablemente podríamos volver a sembrar más y obtener una diferente. Pero de que recibimos lo que sembramos, tarde o temprano eso recibimos. Son consecuencias. ¿Sale, hermanos? Entonces, quiero que notemos, porque esto es algo muy importante para entender este capítulo. Porque de aquí se desprenden grandes problemas, grandes errores, ¿no? Entre aquellos que tienen un firme pensamiento de que es que todo esto es de parte de Dios y yo casi soy un títere de Dios, pero no es así. Dios está describiendo su voluntad y sus planes para nosotros, pero también tú tienes la capacidad de elegir. Y esto es lo que denominamos con este nombre como libre albedrío, la capacidad del hombre para tomar sus decisiones en el ámbito donde Dios lo ha puesto. Ahora, muchos preguntarán, ¿y si nos amaba tanto, para qué pone los dos árboles? ¿No hubiera sido más fácil poner uno solo? Y sí, posiblemente podríamos reducir y decir, pues cuando no tienes elecciones es mucho mejor. Pero en el capítulo pasado decíamos que Él imprimió en nosotros, no únicamente como orejas y ojos y cosas así, sino puso parte de Él en nosotros, la capacidad de amar. Y una de las que hablamos, que hoy vamos a ahondar un poquito, es la autodeterminación, la capacidad de elegir. Dios dijo, ustedes pueden vivir en este lugar, pueden experimentar mi comunión siempre, pero como quiero que su amor sea significativo, tienen que elegir a fuerza. No puede haber amor sin elección. El amor es una elección, no son sentimientos, y a veces nos han querido convencer de esto, pero el amor es una elección. Y cuando hablamos de amor a Dios y de acercamiento a Dios, también radica en parte de la elección del ser humano. Y es por eso que Dios puso la oportunidad al ser humano de, puedes amarme y vivir siempre conmigo. Ahí está el árbol de la vida. O puedes no amarme, pero estas van a ser las consecuencias. Ahora quiero que veas que Dios fue así muy reiterativo en tratar de, si quieres, hasta espantar al hombre de, no comas esto. Le dijo, vas a morir. No le explicó qué implicaba la muerte. Simplemente dijo, vas a morir. Y es romper todo esto. Él insistió mucho en que
la mejor decisión es esta. Pero al fin y al cabo, tú tienes que tomar la decisión. Y eso es lo que quiero que notemos que Dios estaba poniendo aquí. El que el amor que el hombre le tiene fuera significativo. Porque si no puedes elegir, entonces no es significativo. Uso este ejemplo siempre, pero si yo te invito a tomar un helado, te digo, ay hermano, hay unos helados bien ricos por acá en Forjadores y todo eso. Y llegas y nada más hay de fresa. Y te digo, ¿cuál quieres, hermano? Pues, pues vas a tener que tomar de fresa, aunque no te guste. Pero cuando hay opciones, entonces tu elección se vuelve significativa. Y entonces, en el caso del amor, se vuelve también significativo, real. Porque si no hay decisión, no hay real, verdaderamente amor. Entonces, Dios pone estas elecciones para que nuestro amor fuera significativo. Pero Él quiso e intentó que el hombre lo eligiera a Él, diciéndole, tus actos van a tener consecuencias. Y hoy quiero que puedas considerar esto, querido hermano y hermana. Todos tus actos tienen consecuencias, los buenos y los malos. Muchas veces decimos, voy a seguir a Dios y todo va a funcionar, pero en este mundo no es así. Vivimos regidos por la ley de la causalidad. Causa, efecto, acción, reacción. Lo vemos, metido incluso en cómo funciona el universo, cómo funcionan los elementos naturales, ¿no? Para cada acción existe una reacción de la misma magnitud, pero opuesta. Entonces, siempre existe una reacción a nuestras decisiones. Y aquí es lo que Dios quería que nos quedara claro, le quería que le quedara claro a Adán. Y dijo Jehová Dios, después de esto, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viesen cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán, obviamente hasta ese momento que se estaba escribiendo, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quiero que veas, es súper interesante el orden en el que describe este evento. Primero dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y él decide, le voy a hacer ayuda idónea. Y después, con todos los animales, los acerca a Adán, para que él en su corazón descubra que también tiene una necesidad. Dice, y no se halló ayuda idónea para Adán. Eso quiere decir que hay muchas ocasiones que Dios trae circunstancias a nuestra vida, no porque a Dios se le haya ido la onda, o porque Él no supiera y que le haya hecho como que, pues a ver, ¿cuál de estos como que empataría? No fue eso. Quería que en el corazón de Adán también se despertara esto mismo que Dios ya había notado, que él fuera consciente de la necesidad que tenía de algo. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas en muchas ocasiones, a través de los problemas, de las situaciones adversas. Él te hace despertar a algo que Dios ya sabía. Necesito de Él. Necesito regresar a Él. Necesito empezar a hacer esto. Entonces, Dios te rodea de circunstancias para despertar tu conciencia a cosas que Él ya sabe que necesitas. Pero ¿sabes qué? Él, junto con presentarte esta necesidad, también tiene la solución. Y esto es la diferencia con nuestro Dios, cuando dice que Él no nos va a probar más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba, Él ya ha diseñado la salida. Pero a veces nos quejamos por la prueba, nos quejamos por la circunstancia que viene, cuando es algo que Dios quiere que despertemos, que traigamos a la conciencia para poder satisfacerlo en Él. Sí, hermano, si me entiende, eso es algo súper importante, y a veces cuando leemos decimos, se trata de la historia de animales, pero se trata de Dios tratando de despertar la voluntad humana a la necesidad de Él, al poner las opciones, al decirle las consecuencias y al rodearlo de circunstancias que retan lo que Él percibe necesitar. Dios quería despertar la conciencia del hombre y quiere el día de hoy nuevamente despertar nuestra conciencia que tenemos
necesidades como seres humanos, pero que juntamente con la conciencia de esas necesidades, Él pone lo que puede satisfacerlas, ¿sale? Entonces, en este caso del cual estamos hablando, Adán se dio cuenta que estaba solo, que tenía todos los animalitos, todo ahí, que podía subirse en un elefante y no sé si te gustaría a ti, pero como que se me hace que sería algo padre, pero estaba solo. Y entonces despertó a esa necesidad, o fue consciente de esa necesidad. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué le dijo? Esfuérzate. Le dijo, trata de satisfacerla, ¿no? Porque para él era imposible. Y en este punto en específico, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán. En otras palabras, no molestes, duérmete un ratito y yo soluciono las cosas. ¿Sale? Cuando nosotros llegamos al libro de Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, lo hemos hablado varias veces, le dice, esfuérzate en la gracia. Y eso es el punto. No se trata y Dios no pide que nosotros busquemos en nuestros propios recursos satisfacer estas necesidades, sino que en la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas, encontremos el que necesitamos. Pero es esfuérzate en la gracia. Es decir, que cada necesidad, que cada problema, si son 20 veces al día, 20 veces recurrimos a Él, si son 40, 40 recurrimos a Él. Esfuérzate en la gracia. A eso se refiere. Y eso es lo que podemos ver aquí. Eran asuntos que Adán no podía solucionar por más que se esforzara. Y aunque él hubiera estado despierto, no hubiera podido satisfacerlos. Era necesario poner un ratito a dormir a Adán para que entonces Dios obrara. Dice que mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces duerme Adán y dice que de su costilla creó a la mujer. Nuevamente esto es como también un lugar para muchos debates y la palabra realmente habla de costilla, habla de la sangre y que Dios a partir de eso fue la primera el desarrollo in vitro. Ese ni siquiera es el punto. El punto es que Él creó un vacío en el hombre. Un vacío o la ausencia de algo en el hombre que únicamente podría ser satisfecho o que ese vacío estaba en su mujer. Eso es lo que la palabra quiere demostrar, no que nos peleemos acerca si fue costilla, tibia, peroné, pero dice que cerró la carne en su lugar. Entonces, cuando despierta Adán, a Adán le hacía falta algo. Ya no solamente era algo que él había notado, sino que realmente ahora en él había una necesidad, había falta de algo. Entonces ahí está el hombre con una cosa que le faltaba. Y no digo porque también lo he escuchado, porque no podemos saberlo, si después de eso todos los hombres que nacimos con una falta de algo. A lo mejor algunas mujeres dirán, sí, yo sé que les falta por ahí unas neuronas, pero no está hablando de eso. Pero había la falta de algo. Dios quería como demostrar la ausencia de algo que únicamente podía ser satisfecho en la compañía de la mujer. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Naturalmente Dios nos creó así. La necesidad natural de todo hombre. Es por eso que los hombres siempre están buscando compañía en las mujeres. Eso es algo natural. Pero el problema es qué es lo que buscamos y qué es lo que Dios quería que encontráramos. No era meramente algo físico, que también es parte de él. No era algo puramente sexual, que también es parte de. No era algo únicamente intelectual o solamente compañía, o alguien que nos enseñara a hacer cosas porque no sabemos. No era únicamente esto, sino era un conjunto de el ser completados a todos los niveles en nuestras esposas. Ahora,
podríamos decir, ¿y qué de aquellos hombres que también describe la palabra, o mujeres, que pueden vivir solos? Describe el apóstol Pablo que es un don, que no se satisface en el caso de un hombre en una mujer o el de una mujer en un hombre, sino en Dios. Pero quiero que veas que siempre necesita ser satisfecho, porque si no es en Dios, el hombre siempre va a necesitar de una mujer y la mujer siempre va a necesitar de un hombre. Entonces tomó parte del hombre para que eso, solamente eso fuera satisfecho en la mujer y viceversa. Cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, Dios trae y presenta a la mujer Adán y podemos ver que estaba bastante contento. De hecho, hasta le puso su nombre, ¿no? Vamos a llamarnos iguales, como los esposos que luego andan con sus mismas sudaderas, mismos pantalones, ahí querían todos ser iguales, ¿no? Que se ve como curiosito, ¿no? Que andan, cuando andan todos enamorados, andan todos igualitos. Si alguien lo ha hecho aquí, no digo que esté mal, ¿no? Está padre. Pero dice que entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso. Y él identificó eso, o sea, entendió eso. Aquí no nos describe que Dios se lo haya dicho. Posiblemente lo hizo, posiblemente no, pero él entendió que había algo en ella que le recordaba a él, que había algo en ella que era de él, y que había algo en ella o en él que era de ella. Es decir, encontró un igual en ella. Entonces dice, carne de mi carne, huesos de mis huesos, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, aquí estamos viendo cómo Adán entiende esto y ve cómo todo lo que necesitaba podía y era satisfecho en ella. ¿Sale? Después dice, y de repente pudiéramos pensar que, ¿y este versículo de dónde sale, no? O sea, como, ¿qué tiene que ver aquí con esto? Porque para empezar ellos no tenían padres, ¿no? Dice, por tanto, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, más adelante, hasta este punto todavía no lo sabíamos, o no lo sabían los que estaban escribiendo, pero después Pablo describe qué es este misterio, en que en la unión del hombre y de la mujer iba a estar reflejada la unión de nosotros, la iglesia, con Cristo Jesús. Y nos dice después que de la manera que Cristo amó a la iglesia, esposos así amen a sus esposas. Y entonces empieza a hacer este paralelo y por lo tanto cuando estamos viendo esto en el pasado tenemos que ver que era una sombra de algo que nosotros debemos de entender y que ya sabemos. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando describe que el nuevo matrimonio tendría que dejar a su padre y a su madre, no era por este rollo modernista de que sí, que tengan su propia casita y todo eso, porque de hecho en la cultura ellos no dejaban nunca la casa, se quedaban y hacían el clan más grande. Eso era como culturalmente lo normal. Entonces no está hablando únicamente de dejar la casa, o ese no es el enfoque que este versículo está poniendo, que es el enfoque que el día de hoy se le da. No quiere decir, hermanos, como que regresen a sus casas, no, no se trata de eso. Pero el dejar al padre y a la madre va mucho más allá. Primero dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿En qué niveles debemos de pensar esto? Yo te voy a proponer algunos, hermano, que podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Uno es en la lealtad. La lealtad del hombre y de la mujer, que anteriormente era a lo que llamaba núcleo familiar, ahora debe de cambiar forzosa y necesariamente a su esposa y a sus hijos. Ese es el nuevo, ese es el deja. La lealtad ahora era a la familia, ahora la de no digas nada de mi madre, ahora es a la esposa, al esposo y a los hijos. Y principal, y es a lo que está enfocando, es entre esposos. La lealtad de los esposos, incluso con los hijos, es con los esposos, entre el matrimonio.
y no hacia los hijos, que es en lo que muchos también nos llegamos a equivocar. Que primero las mamás o a veces los papás, nuestra lealtad está con los hijos cuando debería de ser hacia nuestra esposa o nuestro esposo. El núcleo familiar se abandona y ahora esta lealtad se le debe al esposo o a la esposa. Siguiente punto que podemos también ver aquí. El dejará el hombre a su padre y a su madre, quiere decir en autoridad. Ahora los hijos ya no responden en autoridad al padre. La esposa ya no responde a sus padres. Ahora responden entre ellos. La autoridad es entre ellos. ¿Recuerdan cuando terminamos Efesios? Dios establece varios órdenes de autoridad. Primero establece la autoridad del hombre a Dios, a Cristo, el de la iglesia, como Dios ha puesto diferentes matrimonios, el de los hijos describe cómo es hacia los padres, pero cuando llega al matrimonio, dice, es entre ustedes. Incluso en la iglesia dice, sométanse unos a otros como para el Señor. Entonces, Dios estableció esos órdenes de autoridad entre nosotros, en la iglesia es entre unos a otros, en la iglesia, en la familia, los hijos hacia los padres, hacia ambos padres, no nada más como que es que yo obedezco a mi papá y a mi mamá, no, hacia ambos padres, y en el matrimonio ha puesto este orden de las esposas someterse a sus esposos, pero regresando al punto de autoridad, es entre el matrimonio. Siguiente cosa que podemos ver aquí es el dejar a su padre y a su madre económicamente. Porque a veces nos vemos como esa serie de María de todos los ángeles, como Albertano que le dice, mientras me planches, cocines, prendas el boiler, me subas la comida, ay, me las arreglo solo. Y pues sí, muchas personas vivimos de esta forma, o viven de esta forma, dependiendo económicamente de los padres, dependiendo emocionalmente de los padres, dependiendo de la autoridad de los padres. Pero dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, el dejar también es en este nivel económico, que ahora, si vamos a comer Maruchan, pero nos va a saber rica porque nosotros la compramos. Y así debe de ser. No quiere decir que no nos volvamos orgullosos y que no podamos aceptar algo de alguien. No, de ninguna forma. Pero quiere decir que en lo general la dependencia ahora corresponde únicamente al nuevo matrimonio. Muchos problemas se han dado, hermanos, y ya vi que se están dando codazos. Se han dado muchos problemas porque cuando la esposa quiere algo o el esposo quiere algo y no lo encuentran satisfecho en el matrimonio, pues le voy a decir a mi mamá que me lo compre. Al fin y al cabo ellos me lo pueden comprar. Pues voy a decirle, y entonces subimos o regresamos al nivel y es como, mira, lo que tú no me diste, mi familia sí me lo puede dar. Esto causa muchos problemas. Y dice, por eso deja al hombre a su padre y a su madre. No solamente vemos que en la autoridad, en lo económico, también en la lealtad y también algo importante es en la satisfacción emocional, porque esto es algo importante. Muchas personas buscan amistades fuera del matrimonio y no quiere decir que no podamos tener amigos o amigas, pero esa amistad, esa satisfacción emocional debe ser satisfecha dentro del matrimonio, porque es cuando también empiezan varios problemas. Ahora no se queda ahí Dios diciendo que los dejará, sino que, versículo 24, y se unirá a su mujer. Antes de continuar por este punto, recordemos, esto es una descripción del amor, de la relación entre la iglesia y Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ahora la autoridad es Cristo. Ahora la obediencia es a Cristo. La dependencia económica es con Cristo. La satisfacción de todo tipo es con Cristo. Y la lealtad del creyente es con Cristo. Si tienes problemas en tu caminar cristiano, es porque probablemente no has dejado. Por eso Jesús dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en él. Porque todo lo que está en el mundo, ya dice los deseos de los ojos de la carne, o sea, chocan con esta nueva vida. Por eso, recordemos,
deja todo eso y encuentra plena satisfacción en Dios, y ahorita nos va a decir cómo. Y dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así como Adán entendió, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, la unidad implica todos estos niveles que nosotros vimos y adicionalmente el nivel físico sexual. Esto es algo muy importante. Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores, que con uno va a quedar bien y uno va a quedar mal. Y posiblemente, esposo o esposa, te has dado cuenta que si quieres servir a la familia, vas a quedar mal con los esposos y viceversa. Pero tienes que decidir. Es una cuestión de decidir. Nuevamente, recuerda lo que vimos anteriormente. El amor es una decisión. Y toda decisión tiene consecuencias, buenas y malas. Son parte de la decisión. Entonces, aquí dice que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, unirnos en autoridad, obediencia, económicamente. Y esto es algo importante. Tenemos varias figuras legales aquí en México, ¿no? Bienes separados, bienes mancomunados. Pero la Biblia habla de una unidad. No se trata de tus cosas, mis cosas, tus gastos, mis gastos. Somos uno solo. Porque si no, entonces estamos diciendo que es una mentira, que somos una sola carne cuando te cobro, oye, te comiste ya 3 tortillas y yo las pagué. O sea, esos rollos raros que la sociedad actual ha traído y que a veces pensamos que son muy intelectuales, no tienen nada que ver con la palabra, porque la palabra nos habla a estar realmente unidos. Y digo, no creo que tú le cobres a tus dientes la pasta. Le digas, híjole, ya es la segunda cepillada del día, te voy a cobrar extra. No, porque es tu propia carne. Y como es tu propia carne, provees, compartes, le das todo lo que necesita. Y eso es en el caso de las mujeres con los hombres, de los hombres con las mujeres. Necesitamos tener un entendimiento de que hay una unidad. Tampoco se trata, como a veces lo decimos, tu familia y mi familia. Pues es la misma familia. No es tus hijos y mis hijos. No es tu tiempo y mi tiempo. No es tus jóvenes y los míos. No es tus amigos y los míos. Es nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros gastos, nuestros planes. Ahora hay una unidad en todo esto. Y quiero, hermano, puede ser que tú digas, bueno, es que esto como a lo mejor no me parece tanto. Y como otras veces me ha dicho mi esposa que no lo diga tanto así, pero si tú lo quieres decir así, pues hazlo. Pero a la Biblia le da igual. Sigue siendo lo que Dios dice. Y te estás equivocando. Si no la obedeces, si no obedeces en esto, las cosas no van a funcionar. Es lo que a veces me gusta de la mecánica, como, digo, ¿se acuerdan cuando todavía tenían carburador los autos, no? Que tú podías tener todo bien, pero una pequeña agujita con un hoyito en el fondo podía afectar el desempeño de todo el auto. Que tú pusieras mal la relación oxígeno-gasolina podía afectar y podías tener el mejor auto, pero si no estaba calibrada la relación oxígeno y gasolina de una forma adecuada, afectaba a todo el auto. Podía hacer incluso que el empaque del carburador estuviera un poquito dañado y pudiera filtrarse un poquito de oxígeno. Ahí podrías estarle ajustando, pero tarde o temprano ibas a tener que reemplazar la pieza porque iba a dar problemas. Y es lo mismo. Puedes estar ahí malabareando diciendo como vamos a hacer que funcione, pero hasta que tú regreses al diseño original del matrimonio, las cosas no van a cambiar. Entonces, dejará al hombre, a su padre, a su madre y se unirá a su mujer en todos estos sentidos, en el nivel emocional, en el nivel económico, en la lealtad, en todas estas cosas. Ahora, aquí me gustaría comentar esto. Estando casados, hermanos, estando casados, en tu lugar de trabajo, puedes tener relaciones como de amistad con otras personas. Solamente ten cuidado esto, ¿no? Porque esto es algo bien común cuando alguien del sexo opuesto viene y te cuenta sus problemas y tú dices, ay, pobrecito, la verdad sí me quedé bien cargado, me quedé bien cargada por ella. Ten cuidado con esto, porque
Y tú puedes decir, es que no me interesa de ninguna otra forma, simplemente creo que hice un clic con esta persona. Nuestra unión a todos los niveles debe ser con nuestro esposo o nuestra esposa. Tarde o temprano, el relacionarte emocionalmente, o sea, de una manera profunda con otra persona, la persona de otro sexo, va a dar problemas. Recuerda lo que te decía al principio, nadie puede servir a dos señores. Y también recuerda esto, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, pero si lo volteas, donde está tu corazón, tus pensamientos, es donde realmente está tu tesoro. Entonces, ten cuidado con esto, hermanos. No estoy diciendo que no podamos tener amigos, que no podamos tener amigas, pero regresando al diseño original, no es como tus amigos, mis amigas, sino es nuestros. Somos a una sola carne, ahora son nuestros. Entonces, ten cuidado con esto. Dice, y se unirá nuevamente a su mujer, y serán una sola carne. Y definitivamente aquí tenemos que hablar y entrar al tema de esta parte de las relaciones sexuales entre la pareja. Esto no es algo como adicional o como si se puede, sino es una parte integral de lo que Dios diseñó para la relación. Cuando dice y se unirá a su mujer, realmente la palabra unirá está hablando de esta intimidad entre la pareja. Eso es de lo que realmente o literalmente está hablando. Entonces, podemos tener los pretextos de, es que si me entendiera mejor, entonces realmente estuviéramos unidos. Es que si fuera más amoroso, más amorosa, realmente estaríamos unidos. Es que si realmente fuéramos más unidos, entonces tendríamos este tiempo de relaciones o de intimidad. Pero quiero que veas que la forma en la que lo dice la palabra es al revés. No es que si fuera esto, entonces podría tener. Es más bien, únanse y esto es parte de lo que el fruto que tiene esa unión. Y eso es algo bien importante. La palabra lo describe de esta forma. Las relaciones entre pareja producen o fomentan la unidad. Y esto es algo que búscale como quieras. Decir, es que si me comprendiera. No, únete primero y esto es producto de eso. Así lo dice la Biblia. De hecho, lo tocamos hace un par de meses en 1 Corintios capítulo 7. Le preguntan a Pablo acerca de esto de las relaciones entre pareja. Y dice Pablo que bueno le sería al hombre no tener o tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, a causa de las tentaciones que ellos estaban viviendo, es algo que él de ninguna forma recomienda. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, y aquí Pablo dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y no está hablando de que le traigas el dinero, está hablando de las relaciones entre parejas. Muchas iglesias enseñan lo contrario, diciendo, es que esto es pecaminoso. Escuché en una iglesia que decían que si las parejas iban a tener relaciones que tienen que apagar la luz como para que no vieran nada, ¿no? Y eso es algo como tan raro. O sea, es como, eso no es la forma en la que Dios lo diseñó ni tantito, ¿no? O sea, lo volvemos raro. Pero aquí nos dice lo contrario a la palabra. El hombre cumpla, la mujer cumpla con su deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No está hablando de que haya relaciones forzosas ni nada de este tipo, sino que, y es la palabra que utiliza, nos debemos. Nos debemos el uno al otro. Y ese es el punto del que está describiendo. Nos debemos el uno al otro. Por lo tanto, cumplamos con este deber que tenemos. Y también ten cuidado con esa palabra, pues es mi deber, ¿no? O sea, no es como pues mi obligación, pues ya qué. No se trata de eso, sino que es como algo natural por estar unidos, es algo que en lo que también vamos a encontrar esa unidad y satisfacción, porque así fuimos creados. Así fuimos creados, ¿sale? Entonces dice, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo les dice, la única cosa que a lo mejor se me ocurre es que no tengan relaciones un tiempo para que se dediquen a la oración. Dice, pero ni siquiera esto es un mandamiento.
Es más bien una concesión que les doy de, bueno, si quieren hacerlo, pero luego, vuelvan a unirse sexualmente en intimidad por causa de la incontinencia, por causa de las tentaciones. Tenemos que entender que esto es algo que sucede, es algo que el enemigo utiliza, y cuando los matrimonios no están perseverando en esto, entonces abrimos el lugar al diablo. Ahora, muchos dicen, sí, es cierto, por causa de mi mujer o de mi esposo, no juegues, o sea, ya somos adultos como para poder decidir. Pero esto también tenemos que estar como pendientes, que esto es algo que utiliza el diablo. Y podemos volver a regresar al pretexto. Pero es que si viera mi caso, pastor, si viera cómo es ella, cómo es él, Dios conoce todos los casos. Y Él dice, únanse, y después esto produce esta ser una sola carne, esa comunión. No esperen a platicar mejor, no esperes a que nos amemos más. Es que esto produce lo siguiente. Siguiente versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sé si alguna vez te has preguntado como, ¿y este versículo qué, no? O sea, como, de todas las cosas que pudo haber dicho la Biblia, ¿por qué nos menciona, no sé, su vestimenta? ¿Qué relevante es? Pero quiero que veamos que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Primero porque estaban unidos, y también el avergonzarse produjo o vino como resultado del pecado. Pecan y lo primero que hacen, se dan cuenta que están expuestos, desnudos delante de Dios, y entonces se sienten avergonzados. Es decir, cuando separaron esta unidad que tenían con Dios, la desnudez fue algo que les avergonzaba. Y en el mismo nivel en las parejas. No sé, a lo mejor cuando te bañas y tienes espejo en el baño, no pasas y dices, ay, mis gorditos, y te das pena contigo mismo. A lo mejor no te gusta, pero pues digo, no te da pena contigo mismo, ¿no? Y juegas hasta con la panza y todo eso, ¿no? No te da pena, porque eres tú. Ahora, cuando te presentas delante de otra persona, cuando no hay unidad, es donde empieza este tipo de vergüenzas, ¿no? Cuando una pareja funciona como, o que tienes bastante tiempo, o que está funcionando, realmente como que ya a veces pierdes pena de bastantes cosas, ¿no? Ahora, no se trata únicamente a un nivel físico, sino a todos los niveles. Cuando empezamos a ocultar cosas de nuestro esposo, con nuestra esposa, cuando decimos es que no quería que me vieras de esta forma, eso habla de que no hay la unidad suficiente. Porque como matrimonio deberíamos estar expuestos, transparentes de cualquier forma y no sentir vergüenza. Porque eso es lo que produce la unidad, que podamos ser transparentes. Pero cuando hay una falta de unidad y cuando seguimos unidos a otra cosa, a otras personas, es cuando empiezan estos problemas de vergüenza en el matrimonio. Considérenlo, por favor, hermanos, porque aquí vemos que producto de haber dejado realmente y de haberse unido, entonces podían estar desnudos a todos los niveles y no avergonzarse. Podemos decir, pues qué fácil para ellos, ni suegra tenían ni papá tenían, ¿no? Pero Dios describe o establece esto para todos los matrimonios. Y cuando Dios establece esto, es porque Él ha puesto en nosotros la capacidad para llevarlo a cabo. Recuerda, Dios puso en Adán la sensación de que esto es lo que necesitaba una esposa, pero Dios ya había buscado la forma de satisfacerlo. Dios ha puesto los medios para que llevemos esto a cabo. Ahora, muchas veces cuando son estas pláticas dicen, bueno, pues los que no estamos casados, ¿qué? Primero, obviamente, claro, está para que nosotros podamos ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que mirar y observar. Pero me gustaría que pudiéramos pensar en lo siguiente. El amor que está describiendo aquí de el Padre con Adán y Eva, del matrimonio, es algo que implica decisiones, tomas de decisiones, y que va a afectar el rumbo de cómo se lleve a cabo esa relación. Las decisiones correctas producen bendición y unidad. Las decisiones equivocadas producen fracturas.
esto es lo que tienes que pensar. Muchas veces decimos, bueno, y es que, ¿qué si todavía no lo siento? Queridos hermanos, Dios nunca habla acerca de sentimientos, habla de decisiones. Y generalmente las decisiones van acompañadas eventualmente por los sentimientos. Eso pasa. Tú decides algo, es que yo no siento escribirle un poema. Escríbelo y te apuesto que te vas a poner bien meloso. La decisión va acompañada, no a veces instantáneamente, pero eventualmente por los sentimientos. Es que no siento hacer este favor, no siento tener esta actitud. No te preocupes por lo que siento. Decídelo y los sentimientos eventualmente van a acompañar esa decisión. Lo que Dios pide de nosotros es una decisión que se llama obediencia. Vemos que estaba delante de Adán conservar esta forma perfecta de vida, pero que era necesario decidirlo. De la misma forma, hoy tú te estás expuesto a decisiones que tienes que tomar a fuerza para que lo que Dios ha puesto delante de ti se vuelva significativo. Lo tienes que hacer, pero no te preocupes. Dios ha trazado un camino que te ha dicho, este es el bueno, pero tú vas a tener que decidir. Es que hay muchas cosas que todavía no sé si estoy preparado. Dios te va a preparar. Es que hay muchas cosas que todavía no siento. Va a ir acompañado. Decide obedecer y en ese camino encontrarás a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de haber leído este pasaje. Dios, te rogamos, Padre, te rogamos que nos ayudes a ser obedientes, Padre, a ti. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a encontrar esa satisfacción completa en ti, Dios. Y si hubiera alguno de mis hermanos que no se ha separado completamente de este mundo y eso está causando problemas en la relación que tiene contigo, muéstrale, Dios. Hazle evidente esas cosas que tiene que dejar. Y también ayúdanos a perseverar en aquello en lo que tenemos que unirnos contigo. De igual forma en los matrimonios, Dios. Te ruego que tú fortalezcas estos matrimonios, Dios, que están aquí. Que les des dirección, Dios. Que les des entendimiento de aquellas cosas en las que todavía están unidos a sus padres, a este mundo, a amigos, a otras personas que no es su esposo o su esposa. Y ayúdalos, Padre. Si igual, Padre, hubiera también problemas en el matrimonio por falta de esa intimidad, por falta de esa unidad en la obediencia, en la lealtad, Padre, ayúdalos a resolverlo en ti. Padre, gracias por este primer paso de mostrarnos las necesidades que tenemos y el camino para llevarlo a cabo. Bendito eres Dios. Amén.